Hola, buenos días. Buenos días a todos, buenos días a los medios de comunicación, buenos días a los conocidos aquí presentes, a todas las entidades del sector que representamos la Alianza Rural. Bueno, yo creo que Pedro Barato ha dejado muy claro cuáles son los objetivos de esta Alianza Rural, cuál es el objetivo claro que perseguimos, quiénes estamos implicados en ello, qué es lo que queremos y principalmente entiendo que es la protección del medio ambiente, su conservación, la garantía de conservar la biodiversidad, contribuir con el sostenimiento y desarrollo del mundo rural, respetar nuestras tradiciones y promover el mantenimiento de razas en peligro de extinción. Esos son los verdaderos objetivos de esta Alianza Rural. Yo, como presidente de la Real Federación Española de Caza, ¿qué os voy a decir? Vivimos ahora mismo un momento verdaderamente complicado. Llevamos 2 años con ataques por parte de diferentes sectores. Por un lado, el ecologismo radical, por otro lado, el animalismo. Y bueno, pues creíamos, y así creemos, que esta Alianza Rural podía ser pues el núcleo de unión de todos estos grupos que representamos el mundo del campo, porque yo siempre he dicho que unidos somos fuertes y no podemos permitir estos ataques por parte de ciertos sectores, que son muy pocos pero que se mueven bien y que perjudican nuestra actividad, cuando realmente nosotros, como bien ha dicho Pedro, somos conservadores del medio ambiente y lo único que hacemos es trabajar por la gestión del ecosistema y por la gestión de la biodiversidad. Por lo tanto, la caza a día de hoy es un motor económico de todas las economías rurales de España, pero además es una actividad imprescindible para la gestión de los ecosistemas. Por lo tanto, buscar aliados como es la ganadería, como es la pesca, como es la agricultura, es fundamental para el mantenimiento de nuestra actividad. Ahora mismo, la Federación Española de Caza representa de manera directa más de 350.000 federados, más de 1 millón de simpatizantes, con una estructura de 18 organizaciones o federaciones autonómicas, con más de 50 delegaciones provinciales y con más de 1 millón de simpatizantes. Es la entidad oficial de representación de los cazadores españoles. Bueno, pues con respecto a la Alianza Rural yo creo que está todo dicho. Decir que cierto medio de comunicación ayer me atribuyó unas declaraciones que son radicalmente falsas. Quiero desmentirlas. Quiero decir que esta Alianza Rural es una entidad independiente, pero que cada partido político es libre de hacer lo que considere y, por lo tanto, es libre de apoyar o no apoyar esta Alianza Rural. Muchas gracias.